Ya ni sé cuántos años han pasado desde aquel día en que la vida me partió en dos para volver a armarme. El tiempo se ha vuelto un río manso, como el que corre cerca de mi casa, y yo soy una piedra en la orilla, quieta, mirando el agua pasar. Las arrugas en mi cara son el mapa de un camino que anduve a ciegas, con el corazón cerrado a cal y canto, y un orgullo tan grande que no me dejaba ver el sol. Mi nombre es Isidro Vargas, y esta no es la historia de un hombre bueno, sino la de cómo la misericordia me encontró cuando yo ya me había perdido para siempre. Todo ocurrió allá por el 97, en un pueblito escondido en la Sierra de Puebla, un lugar que olía a tierra mojada y a leña quemada por las mañanas. Se llamaba Santa María de las Flores, y le hacía honor a su nombre. Por todos lados había bugambilias trepando las paredes blancas, malbones en macetas de barro, y un aroma a jazmín que se metía por las ventanas en las noches tibias. La gente de ahí era sencilla, de huarache y sombrero de palma, gente cuyo calendario no lo marcaban los meses, sino las fiestas de los santos. Y la fiesta más grande, la que paralizaba el pueblo, era la del 12 de diciembre. La fiesta de la Virgen de Guadalupe. Para mí, esa devoción era veneno. Yo era pastor, pero de otra iglesia, una que había llegado al pueblo como una cuña, partiendo la fe en dos. Me habían mandado desde la ciudad capital, con mis estudios de teología bajo el brazo y una soberbia que me envenenaba la sangre. Yo creía que mi misión era arrancar de raíz lo que llamaba idolatría. En mi mente yo no era un hombre, era un martillo de Dios, un soldado en una guerra santa contra imágenes de yeso y madera. Mi templo era una casita de techo de lámina pintada de un azul triste, al otro lado del río. Desde mi púlpito, un cajón de madera que rechinaba con mi peso, yo lanzaba fuego. Mis prédicas eran tormentas. Hablaba del infierno, de los demonios que se disfrazaban de santitos para robarle la gloria a Dios. Y la gente, mi pequeña congregación, me escuchaba con los ojos abiertos. Me decían, amén, hermano Isidro, amén, y sus aplausos eran el alimento de mi orgullo. Me sentía un gigante, un profeta de los de antes, pero mi odio, mi rabia más profunda, la guardaba para ella. La Virgen Morena, para mí, no era más que un invento de los curas para tener al pueblo sometido, una pintura en un ayate que representaba todo lo que yo combatía. Me dolía en el alma ver el amor que le tenían, ver a doña Elvira, una anciana que ya caminaba encorvada por los años, barriendo la entrada de la iglesia cada mañana como si esperara una visita real, ver a los hombres duros del campo, quitarse el sombrero al pasar frente a la parroquia, ver a los niños, como el pequeño Mateo, el monaguillo del padre Joaquín, corriendo a llevarle flores silvestres que cortaba en el cerro. Esa devoción me parecía una ofensa personal a mi Dios. En mis sermones me burlaba. ¿De qué le sirve rezarle a una pintura?, gritaba yo, con las venas del cuello saltadas. ¿Acaso esa imagen puede oírlos? Están adorando un pedazo de tela, están postrados ante la obra de manos humanas, y Dios aborrece eso. Y mis hermanos aplaudían, y yo me sentía más fuerte, más justo, más santo. Mi esposa Rafaela sufría en silencio. Ella había nacido y crecido en Santa María de las Flores, en la fe católica. Cuando nos casamos yo ya estaba en mi camino de pastor, y ella por amor me siguió. Dejó de ir a misa, guardó su rosario en el fondo de un cajón, pero yo sabía que en su corazón, la Virgen seguía teniendo su altarcito. A veces la encontraba mirando por la ventana, con los ojos perdidos en la torre de la iglesia, y yo sentía una rabia sorda. ¿Por qué miras para allá?, le preguntaba yo con dureza. Nomás miro, Isidro. ¿El cielo está bonito hoy?, me respondía ella con esa voz suave que tenía. Una voz que era como un bálsamo, y que a mí, en mi ceguera, me irritaba. No me mientas, Rafaela. Estás pensando en tus idolatrías. Acuérdate de lo que dice la palabra. No te harás imagen, no te inclinarás a ellas, le recitaba yo, como si la Biblia fuera un arma para herirla. Ella no peleaba, solo bajaba la mirada, y en su silencio había una tristeza tan grande que a mí, en lugar de darme lástima, me daba más coraje. Creía que era debilidad, que no tenía la fortaleza de mi fe,
Qué equivocado estaba. Su fe era como esos árboles de la sierra, que aguantan vientos y tormentas sin hacer ruido, con las raíces bien hundidas en la tierra. La mía era como un fuego de hojarasca, mucho humo, mucho ruido, pero sin fuerza real. A principios de diciembre de aquel año, la locura se apoderó de mí por completo. El pueblo entero se preparaba para la fiesta. Las mujeres se juntaban en los patios a hacer flores de papel de China, de 1000 colores. Los hombres estaban levantando un arco de madera y flores en la entrada de la plaza. Se escuchaban los cohetes a todas horas. El padre Joaquín, el párroco, andaba de casa en casa, organizando la procesión. Era un hombre mayor, de pelo blanco y manos grandes, de esas que han trabajado la tierra. Su mirada era serena, y aunque yo lo veía como mi enemigo, él siempre me saludaba con respeto cuando nos cruzábamos en la única calle empedrada del pueblo. «Buenas tardes le dé Dios, hermano Isidro», me decía. Yo apenas le contestaba con un gruñido. El domingo antes del día 12, di el sermón más furioso de mi vida. Hablé casi 2 horas. Dije que la Virgen de Guadalupe era la encarnación de una diosa pagana, que la fiesta era un carnaval para el diablo. Advertí a mi congregación que cualquiera que participara, aunque fuera solo mirando, se hacía cómplice de la abominación y que el castigo de Dios caería sobre Santa María de las Flores. Al terminar, estaba bañado en sudor, con la garganta deshecha, pero me sentía victorioso. Los hermanos me abrazaban, me decían que era un valiente, un verdadero siervo de Dios. Y yo, inflado de orgullo, me lo creí. La noche del 11 de diciembre no pude dormir. Desde mi casa se oía la serenata en el atrio de la iglesia. El mariachi tocaba La Guadalupana, y las voces del pueblo cantando al unísono se metían por las rendijas de mi casa como un fantasma. Yo caminaba de un lado a otro de la sala, como un león enjaulado. «Cálmate, Isidro, por favor. Déjalos en paz. Su fe no te hace daño», me suplicó Rafaela, que me miraba desde su silla de tule, con las manos entrelazadas en el regazo. «¿Que no me hace daño?», le espeté. «¿No entiendes que están ofendiendo a Dios? ¿Que están bailando al borde del abismo y yo tengo que hacer algo? Es mi deber, soy el atalaya de este pueblo». Me senté en la mesa y abrí mi Biblia, pero las letras bailaban frente a mis ojos. No leía la palabra de Dios, leía mi propia rabia, y en esa rabia, una idea terrible, una semilla negra, empezó a germinar en mi mente. Una idea que me pareció inspirada por el mismo cielo, pero que venía del lugar más oscuro de mi alma. El día 12, el pueblo amaneció distinto. Las campanas de la iglesia empezaron a repicar desde antes de que saliera el sol. Era un sonido festivo, alegre, que a mí me taladraba los oídos. Nadie abrió su tienda, nadie fue a la milpa. Era el día de la Virgen. Por la tarde, comenzó la procesión. Yo la miraba desde mi ventana, con el corazón latiendo desbocado por el coraje. Era todo el pueblo. Adelante iban los danzantes, con sus penachos de plumas, y el sonido hueco de los tambores. Luego los niños, vestidos de angelitos o de Juan Diego, con sus bigotes pintados y sus ayates. Las mujeres, con sus rebozos más bonitos, rezando el rosario en voz alta. Los hombres, serios, cargando en hombros una anda pesada, adornada con cientos de flores, y sobre ella, la imagen de la Virgen. Era una pintura grande, enmarcada en madera dorada, una copia de la del Tepeyac. Para ellos era su tesoro, su reina, su madre. Para mí, era el enemigo. Ver esa multitud, esa fe desbordada, esa devoción que yo no podía entender, fue la gota que derramó el vaso de mi locura. Sentí que una fuerza me empujaba. Agarré mi Biblia, me la apreté contra el pecho como si fuera un escudo, y salí de la casa. Rafaela intentó detenerme. «No vayas, Isidro, no hagas una locura. Por el amor de Dios, no vayas». No la escuché. Meseta AFE con acento agudo de su mano, y caminé hacia la plaza, sintiendo el polvo del camino levantarse a mis pies. Llegué en medio de la procesión. El olor a copal y a cera quemada me mareó.
La música de la banda de viento me aturdía. La gente cantaba, rezaba, algunos lloraban de la emoción. Me subí a la base del kiosco de la plaza y empecé a predicar a gritos. Pueblo de Santa María, arrepiéntanse de su pecado. Están siguiendo a un ídolo mudo. Dios no comparte su gloria con nadie. Esa mujer fue solo un vaso, un instrumento. La gloria es solo para Él. Al principio nadie me hizo mucho caso. La gente estaba metida en su rezo. Algunos me miraron con enojo, otros con lástima. El padre Joaquín, que iba cerca de la imagen, me vio y negó con la cabeza, con un gesto de profunda tristeza. Una señora mayor, doña Elvira, pasó a mi lado y me dijo, casi en un susurro: no ofenda a la madrecita joven, ella también lo quiere a usted. Sus palabras, en lugar de calmarme, me enfurecieron más. ¿Que ella me quería a mí? Era una blasfemia. Sentí que el pecho me iba a estallar. Y entonces lo hice. Hice lo que nadie, ni siquiera yo mismo en mis peores pesadillas, hubiera imaginado. Me bajé del kiosco de un salto. Me abrí paso entre la gente a empujones. ¡Quítense!, gritaba. Llegué hasta la anda. Los hombres que la cargaban me miraron sin comprender. Con una fuerza que no sabía que tenía, empujé a uno de ellos. La anda se tambaleó. Se oyeron gritos de espanto. Las flores cayeron al suelo. Antes de que nadie pudiera reaccionar, estiré las manos, agarré el cuadro con la imagen de la Virgen y lo arranqué de su base. El mundo se detuvo por un segundo. El silencio que se hizo fue más estruendoso que cualquier grito. Un silencio de incredulidad, de horror. El pequeño Mateo, el monaguillo, se tapó la boca con las manos y sus ojos se llenaron de lágrimas. Vi el rostro del padre Joaquín, pálido como el papel. Vi a Rafaela, que había llegado corriendo detrás de mí, con el rostro descompuesto por el dolor. Y entonces eché a correr. Apreté el cuadro contra mi pecho y corrí como un ladrón, como un poseso. Oía los gritos del pueblo detrás de mí, las maldiciones, los sollozos. Corrí sin mirar atrás, salí de la plaza, crucé la calle principal y me dirigí hacia la orilla del río Atoyac, que corría crecido por las lluvias de la semana. Llegué a la orilla, con el corazón a punto de salírseme por la boca y los pulmones ardiendo. La gente venía detrás, pero más despacio. Me subí a una gran piedra lisa que estaba junto al agua. Levanté el cuadro con las dos manos, por encima de mi cabeza. El sol de la tarde le dio de lleno al rostro pintado de la Virgen. «Aquí tienen a su reina», grité con toda la fuerza que me quedaba. «Veamos si puede salvarse a sí misma». Y con un último grito de rabia y de un extraño y perverso triunfo, la lancé con todas mis fuerzas al río. El cuadro giró en el aire una vez y cayó al agua con un golpe sordo. Se hundió de inmediato. Solo vi un remolino de agua turbia y unas cuantas flores que se habían quedado atoradas en el marco, flotando y alejándose con la corriente. Me quedé ahí, de pie sobre la piedra, jadeando, temblando. El pueblo se detuvo en la orilla, a unos metros de mí. Nadie dijo nada. Solo se oía el murmullo del río y el llanto desconsolado de algunas mujeres. Me sentí extrañamente vacío. La rabia se había ido, y en su lugar había un silencio helado. En mi cabeza, una sola frase resonaba: la idolatría ha terminado. Me bajé de la piedra y caminé de regreso a mi casa, pasando en medio de la gente, que se apartaba a mi paso como si yo tuviera la lepra. Nadie me tocó, nadie me insultó. Solo me miraban con una mezcla de miedo y desprecio que me caló más hondo que cualquier golpe. Llegué a mi casa. Rafaela ya estaba ahí, sentada a la mesa, llorando en silencio, con la cara entre las manos. No me dijo nada, y su silencio fue mi primera condena. Esa noche, contra toda lógica, dormí como un bebé. No sentí culpa, ni remordimiento. Me acosté con la sensación del deber cumplido, como un soldado que regresa de una batalla ganada. Mi conciencia estaba tranquila, o más bien, muerta.
Rafaela se acostó a mi lado, pero sentí el frío de un abismo entre nosotros. Antes de apagar la luz, me dijo con una voz que era apenas un hilo: la violencia nunca es de Dios, Isidro, nunca. A veces es necesaria, mujer, le respondí, dándole la espalda. El propio Jesús volcó las mesas de los mercaderes en el templo. A veces hay que limpiar la casa de Dios con mano dura. Ella ya no contestó. Al día siguiente, Santa María de las Flores era un pueblo fantasma. Un silencio pesado, como de luto, se había apoderado de todo. Cuando salí a comprar tortillas, la gente me rehuía. Las miradas que antes eran amables, ahora eran de acero. Los niños que siempre me saludaban ahora cruzaban la calle para no toparse conmigo. En el momento, mi orgullo me hizo pensar que era miedo, que por fin me respetaban, que entendían que yo era un hombre de convicciones. Pero en el fondo, muy en el fondo, una espina de inquietud comenzaba a clavarse en mi alma. La imagen del cuadro, hundiéndose en el agua lodosa, no se me iba de la cabeza. Me contaron después que el padre Joaquín y unos hombres habían buscado la imagen en el río durante horas, hasta que la noche se les vino encima. No encontraron nada. La corriente se la había llevado. En la plaza, la anda vacía era un testimonio mudo de mi sacrilegio. Decían que doña Elvira se había desmayado ahí mismo. Del puro coraje y la tristeza, pasaron 2 días. El martes, me empezó un dolor de cabeza sordo, persistente. Lo achaqué al cansancio. El miércoles, amanecí con un hormigueo extraño en el brazo izquierdo y la vista borrosa. Es la presión, me dije. Soy un hombre fuerte. Esto pasará. Rafaela, con sus ojos llenos de preocupación, me quiso llevar al dispensario del pueblo, pero yo no la dejé. Con oración se reprende toda enfermedad, le dije, y me encerré en mi cuarto a orar a gritos, citando versículos sobre la sanidad divina, tratando de acallar con mi voz el miedo que empezaba a crecer dentro de mí. El jueves, el malestar se convirtió en alarma. El entumecimiento me bajó a la pierna izquierda. Empecé a arrastrar las palabras. Las sílabas se me enredaban en la lengua como si fueran hilos. Pero mi terquedad era más grande que mi cuerpo. Seguí con mi rutina. Me preparé para el sermón del domingo, escribiendo con una mano temblorosa. El viernes por la mañana, mi mundo se vino abajo. Recuerdo que me levanté de la cama y sentí que el suelo se movía, como en un temblor. Lo siguiente que supe es que estaba tirado en el piso de la recámara. El lado izquierdo de mi cuerpo no me respondía. Era como un trozo de carne ajeno, pesado, inútil. Intenté gritar, pero de mi boca solo salió un sonido gutural, ahogado. Me había orinado encima. La cara se me había torcido, el labio caído, babeando. Veía todo a través de una neblina, y a lo lejos, como desde el fondo de un pozo, oí el grito de espanto de Rafaela. Lo que siguió son imágenes borrosas. Vecinos entrando a la casa, sus rostros llenos de asombro y piedad. El viaje en la parte de atrás de una camioneta vieja acostado sobre unos costales, rebotando en el camino de terracería. El viaje a Tehuacán, la ciudad más cercana, que se me hizo eterno. El techo blanco del hospital, las luces que pasaban a toda velocidad, las voces de los doctores que hablaban de un evento cerebrovascular masivo, un infarto cerebral severo. Me metieron en terapia intensiva, tubos por todos lados, el pitido constante de las máquinas. Perdí el conocimiento. Por 2 días, estuve en una oscuridad profunda, un silencio absoluto. No vi ningún túnel de luz, ni ángeles, ni nada de lo que cuentan. Solo un vacío negro y frío, como si mi alma se hubiera desprendido de todo. Y en medio de esa nada, vino un sueño, o una visión, no sé qué fue. Estaba de pie, otra vez, en la orilla del río Atoyac. Pero el agua no era lodosa sino cristalina. El cielo estaba despejado. Y del fondo del agua, algo empezó a subir. Era la imagen de la Virgen. Pero no venía mojada ni sucia.
Venía radiante, limpia, con sus colores vivos como recién pintada, y el rostro, su rostro no era el de una pintura, estaba vivo, y me miraba, no con enojo, no con reproche, me miraba con una ternura inmensa, con una piedad infinita, como una madre que encuentra a su hijo que se había perdido en el monte. Desperté de golpe, sudando, con el corazón galopando. Estaba confundido. El tubo en mi garganta me impedía respirar bien. Parpadeé varias veces para enfocar la vista en el cuarto de hospital. Y entonces la vi. A los pies de mi cama, de pie, recargada contra la pared, estaba ella. La imagen. La misma. El mismo cuadro de madera dorada que yo había arrancado de la anda. El mismo que había lanzado al río. Estaba ahí. Seco. Intacto. Sin un rasguño, sin una mancha de lodo. Brillaba suavemente bajo la luz artificial del cuarto. Creí que seguía soñando, que era la fiebre, la medicina. Cerré los ojos con fuerza y los volví a abrir. Seguía ahí. Intenté moverme, gritar, pero mi cuerpo era una prisión. Con la mano derecha, la única que me obedecía, empecé a golpear la barandilla de la cama. Una enfermera joven entró corriendo, pensando que me estaba dando otro ataque. Tranquilo, don Isidro, tranquilo, me dijo, revisando las máquinas. Yo, con la voz rota, pastosa, apenas un murmullo que salió de mi garganta herida, señalé con los ojos hacia los pies de la cama. ¿Quién puso eso ahí? La enfermera volteó. Su rostro cambió por completo. La profesionalidad se desvaneció y dio paso a un asombro puro. Se quedó con la boca abierta, pálida. Se persignó instintivamente. No sé, don Isidro, balbuceó. Cuando entré a las 6 de la mañana a cambiarle el suero, ahí no había nada. Se lo juro por mi Madre Santa. Llamó a otra enfermera, una mujer mayor, con más años de servicio. La reacción fue la misma. Asombro, cuchicheos, miradas furtivas hacia mí y hacia la imagen. Nadie sabía nada. Un camillero corpulento, un hombre que se veía fuerte y sin devociones, intentó quitar el cuadro. A lo mejor un familiar se lo trajo y no avisó, dijo, tratando de encontrar una lógica. Extendió la mano para agarrarlo, pero antes de tocar el marco, la retiró de golpe, como si se hubiera quemado. ¡Ay, caray!, exclamó sacudiendo la mano. ¿Qué tiene esta cosa? ¡Está hirviendo! Nadie más se atrevió a tocarla. La noticia corrió por el hospital como un reguero de pólvora. Doctores, enfermeras, personal de limpieza, todos desfilaban por el pasillo de terapia intensiva para asomarse por la ventanilla de mi cuarto. Murmuraban entre ellos. Oí la palabra milagro, una y otra vez, y yo estaba atrapado en esa cama, con la mitad del cuerpo muerto y el alma hecha un nudo. Miraba la imagen que había odiado, la que había intentado destruir, y no podía entender nada. El enemigo que había arrojado al río había vuelto. Pero no había vuelto para castigarme, había vuelto para acompañarme en mi infierno. Y eso, en ese momento, era más aterrador que cualquier castigo. La noche fue una eternidad. Cada vez que el sueño intentaba vencerme, abría los ojos de golpe, con el pánico de que la imagen siguiera ahí. Y siempre estaba. Su presencia silenciosa llenaba cada rincón del cuarto estéril. El pitido de las máquinas parecía marcar un tiempo distinto, un tiempo sagrado y terrible. Empecé a recordar. Recordé el rostro de Rafaela cuando salí de casa. Recordé las lágrimas en los ojos del niño Mateo. Recordé la voz de doña Elvira. No ofenda a la madrecita. Y por primera vez en mi vida de pastor, me sentí desnudo ante Dios. Sin mi púlpito, sin mi Biblia como escudo, sin mi voz para gritar versículos, solo era yo, Isidro Vargas, un hombre quebrado, un pecador arrogante, y frente a mí, el testimonio mudo de mi propia locura. Y en ese silencio, empecé a sentir miedo, no miedo de la imagen, miedo de mí mismo.
Miedo de haber estado terriblemente, profundamente equivocado toda mi vida. A la mañana siguiente, llegó Rafaela. Entró al cuarto con los ojos hinchados de llorar y el cansancio marcado en el rostro. Cuando vio el cuadro a los pies de mi cama, se detuvo en seco. Se tapó la boca con la mano para ahogar un sollozo. No preguntó nada. No dijo, «Te lo dije». Se acercó despacio, como si entrara a una iglesia. Rodeó la cama, se arrodilló junto a mi almohada, tomó mi mano inerte entre las suyas y empezó a llorar en silencio, apoyando su frente en el colchón. Luego levantó la vista, me miró a los ojos, y con la voz quebrada me dijo, «Nunca dejé de pedirle a ella que te cuidara, Isidro. Aun cuando más la ofendías, yo le pedía que tuviera misericordia de ti, que te ablandara el corazón». Y ahí, en esa cama de hospital, con el olor antiséptico y el sonido de las máquinas, empecé a entender lo que era la gracia, no la que yo predicaba, una gracia condicionada, solo para los justos, sino una gracia terca, insistente, inmerecida. Una gracia que te busca en el fondo del río de tu propio odio y te saca a la orilla. Ese día no dije nada. No podía. Pero mi corazón, esa piedra dura y seca, sintió la primera grieta. Y por esa grieta, empezó a entrar una luz que yo no conocía. Los días que siguieron en el hospital, fueron como nacer de nuevo, pero a cámara lenta. El doctor Morales, un hombre de ciencia, serio y con lentes de armazón grueso, no salía de su asombro. «Su recuperación es médicamente inexplicable, don Isidro», me decía, revisando mis estudios. «Con el derrame que usted sufrió, lo normal sería que tuviera secuelas mucho más graves, o que ni siquiera hubiera despertado. Estadísticamente, usted no debería estar mejorando tan rápido». Yo sabía la razón, pero no me atrevía a decirla. La razón estaba ahí, a los pies de mi cama, mirándome en silencio. La imagen se convirtió en el centro de atención del hospital de Tehuacán. La gente dejaba flores en la puerta de mi cuarto. Las enfermeras entraban con el pretexto de revisarme, pero yo sabía que venían a verla, a rezarle en voz baja. Una de ellas, la que se había persignado el primer día, me confesó: «Mi hijo estaba muy enfermo, don Isidro. Ayer vine, le recé a la Virgencita que está aquí con usted, y hoy mi niño amaneció sin fiebre. Ella es muy milagrosa». Yo escuchaba todo en silencio, con un torbellino de emociones dentro de mí. Rafaela no se me despegaba ni un segundo. Me leía pasajes de la Biblia, pero ya no los que yo solía usar para atacar, sino los salmos, las parábolas del hijo pródigo, las bienaventuranzas. Su voz era la única música que me calmaba. Un día trajo su rosario, el que había tenido guardado por años. Se sentó en la silla junto a mi cama y empezó a rezarlo en un susurro. Al principio el sonido de las avemarías me incomodaba, me sonaba a traición, pero poco a poco, esa letanía suave empezó a arrullar mi alma herida. Era como una lluvia fina que caía sobre una tierra reseca. Una tarde, la enfermera entró acompañada de un hombre vestido con sotana negra. Era el padre Joaquín. Había viajado desde Santa María de las Flores en un camión destartalado para verme. Yo me tensé. Esperaba un regaño, un reproche, «se lo advertí». Pero no. El padre Joaquín se sentó donde solía sentarse Rafaela. Me miró con esos ojos cansados y buenos que tenía y me dijo: «Vine en cuanto supe, Isidro. No a juzgarte, sino a ver cómo estabas». Con la voz todavía torpe, le conté todo. La rabia, la procesión, el río, el sueño, la imagen aparecida. Hablé con una sinceridad que nunca había tenido, una sinceridad que nace de la derrota absoluta. Él me escuchó sin interrumpir, asintiendo de vez en cuando. Cuando terminé, se quedó un rato en silencio, mirando la imagen. Luego me dijo unas palabras que nunca olvidaré. «A veces, Isidro, Dios tiene que rompernos para que la luz pueda entrar. Creemos que estamos luchando por Él, y en realidad solo estamos defendiendo nuestras propias heridas, nuestro propio orgullo. Y la Virgen, ella es experta en curar esas heridas. Es madre, y una madre nunca abandona a su hijo,
por muy mal que se porte. Me preguntó si quería que rezara por mí. Yo asentí con la cabeza. No rezó como yo esperaba. No pidió fuego del cielo ni castigo. Rezó el Padre Nuestro, despacio, y luego le dijo a la Virgen, con la naturalidad de quien habla con alguien que está ahí presente: Madre, aquí tienes a tu hijo, que se perdió y ha sido hallado. Cuídalo, sánale el cuerpo, pero sobre todo, sánale el alma. Antes de irse, hizo la señal de la cruz en mi frente. Al sentir su pulgar en mi piel, por primera vez en mi vida no sentí el toque de un enemigo, sino el de un hermano. Cuando me dieron de alta, un mes después, yo era otro hombre. Aún caminaba con dificultad, apoyado en un bastón. Mi brazo izquierdo seguía débil y mi habla era lenta, pero por dentro, el gigante de orgullo se había hecho polvo. La enfermera jefe, antes de que me fuera, me entregó el cuadro, envuelto en una sábana blanca y limpia. Esto le pertenece a don Isidro, me dijo con una sonrisa. Nadie se atrevió a moverlo, parece que quería estar con usted. El regreso a Santa María de las Flores fue extraño. La gente me miraba en la calle, pero ya no con odio, sino con una curiosidad asombrada. La historia del milagro del hospital se había esparcido por todo el pueblo. Ya no era Isidro el sacrílego, era Isidro el del milagro. Llegamos a casa. Rafaela, con una delicadeza infinita, tomó el cuadro y lo puso en un rincón de la sala. Improvisó un pequeño altar en una mesita de madera. Puso un mantelito bordado, un vaso con agua y un florero con unas bugambilias moradas recién cortadas. Y encendió una veladora. Los primeros días, yo evitaba mirar hacia ese rincón. Me daba vergüenza. Me sentía indigno. ¿Cómo podía yo, que la había tirado al lodo, tenerla ahora presidiendo mi casa? Pero poco a poco, empecé a mirarla. Me sentaba en mi mecedora por horas, en silencio, solo observando la pintura. Y en ese silencio, dialogaba con ella. Le pedía perdón sin palabras. Recordaba mi arrogancia, mis insultos, mi ceguera. Y pensaba en su respuesta, no un castigo, no un rayo del cielo, sino una presencia silenciosa a los pies de mi cama. Una noche, le dije a Rafaela: enséñame. Ella me miró sin entender. ¿Enseñarte qué, viejo? A rezar eso, dije, señalando el rosario que ella tenía sobre la mesa. Enséñame a hacerlo bien. Una sonrisa inmensa iluminó su rostro. No hubo reproches, ni un ya era hora. Solo amor. Se sentó a mi lado y, con una paciencia de santa, me fue enseñando: Padre nuestro que estás en el cielo. Y mi voz torpe repetía: Dios te salve María, llena eres de gracia. Y las palabras que antes me parecían vacías, ahora empezaban a tener un peso, un significado. Cada cuenta del rosario que pasaba por mis dedos torpes, era como si una capa de lodo seco se fuera cayendo de mi corazón. Empecé a entender la fe de mi pueblo, la fe de Rafaela. No era una fe de ideas y de teologías complicadas. Era una fe de corazón, de confianza, de saberse acompañado por una madre en el cielo que intercede, que cuida, que no se cansa de perdonar. Unos meses después, mandé llamar al padre Joaquín. Vino a la casa, se sentó conmigo en el patio, bajo el árbol de aguacate. Le ofrecí un vaso de agua de Jamaica que había preparado Rafaela. Padre, le dije, y la palabra me salió natural por primera vez. He hecho mucho daño. A usted, a este pueblo, a la fe de la gente, pero sobre todo, a ella. ¿Usted cree que Dios pueda perdonarme? ¿Cree que hay un lugar para mí en su iglesia? El padre Joaquín tomó un sorbo de agua. Me miró fijamente y dijo: Isidro, la iglesia no es un museo de santos, es un hospital de pecadores. Y el perdón de Dios no es algo que se gana, es un regalo que se recibe con el corazón abierto. El hijo pródigo volvió a casa sucio, hambriento y habiendo malgastado todo, y su padre lo recibió con una fiesta. ¿Quieres volver a casa, Isidro? Lloré. Lloré como un niño, con unos sollozos que me sacudían el cuerpo entero. Lloré por mis años de ceguera, por el dolor que causé, y por la gratitud inmensa de sentirme amado a pesar de todo.
Mi preparación para el bautismo fue larga y humilde. Tuve que aprenderlo todo desde cero, como un niño. El catecismo, los sacramentos, el significado de la misa. Escuché, callé, aprendí. Y en cada paso, la imagen en la sala me miraba en silencio, como una maestra paciente. El día de mi bautismo, la pequeña iglesia de Santa María de las Flores estaba llena, no por curiosidad, sino por alegría. El pueblo entero, al que yo había ofendido, estaba ahí para recibirme. Cuando el padre Joaquín derramó el agua sobre mi cabeza y dijo, Isidro, yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, sentí que el agua no solo lavaba mi piel, sino que limpiaba mi alma hasta el último rincón. Y al levantar la vista, vi a Rafaela, con el rostro bañado en lágrimas de felicidad. En ese momento, supe que su fe silenciosa había sido más poderosa que todos mis sermones gritados. Hoy, han pasado muchos años. Mi cuerpo sigue marcado por las secuelas del derrame. Camino despacio, mi mano izquierda no tiene mucha fuerza. Pero mi alma está en paz. Mi pequeña iglesia se disolvió. Algunos hermanos se fueron del pueblo, otros con el tiempo volvieron a la fe de sus padres. Ya no predico en púlpitos. Ahora mi testimonio es mi silencio, mi ayuda en lo que puedo en la parroquia, mi sonrisa a los vecinos. La imagen que un día lancé al río sigue aquí, en el rincón de mi sala. Es el corazón de mi hogar. Cada día, Rafaela y yo le encendemos su veladora y rezamos el rosario juntos. A veces, cuando me quedo mirándola, pienso en lo misteriosos que son los caminos de Dios. Tuvo que dejar que mi orgullo me llevara a cometer una locura, tuvo que quebrar mi cuerpo, para poder salvar mi alma. Hay quienes en el pueblo todavía recuerdan aquel día de la procesión como una pesadilla. Hay quienes quizás todavía no me perdonan del todo, lo entiendo, pero cuando llega el 12 de diciembre, y la procesión pasa frente a mi casa, yo salgo al quicio de la puerta. Y cuando la imagen nueva de la Virgen pasa, cargada en hombros por los jóvenes del pueblo, yo inclino la cabeza. Y a veces, si me animo, le ofrezco una flor, una de las bugambilias de mi patio, porque yo fui el hombre que la arrojó al río, y ella, la reina del cielo, la Madre de Dios, me sacó de las aguas turbulentas de mi propia amargura y me trajo de vuelta a la orilla. Y por eso, hasta mi último aliento, no me cansaré de dar gracias,